El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola queridos amigos, bienvenidos una semana más a Noche de Lluvia. Cada día somos más hijos de la lluvia. Eso me hace muy feliz y me siento enormemente agradecida con todas y cada una de las personas que hay al otro lado de la pantalla, que forman parte de este universo maravilloso de misterio, de personas que vibran en una misma sintonía y que sienten la misma pasión por lo desconocido. Gracias de corazón por formar parte de esta familia de los hijos de la lluvia y os invito, si no lo habéis hecho ya, a que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Un gesto totalmente gratuito que no cuesta nada y que a nosotros nos ayuda muchísimo a poder seguir haciendo este trabajo, esta labor de compartir de forma gratuita y con la mejor calidad todo lo que hemos investigado sobre el mundo de los enigmas, de lo desconocido. Gracias de corazón, os invito también a que podáis dejar me gusta, un comentario, compartir los vídeos si son de vuestro interés con la gente que os rodea. Todo eso de verdad que es muy importante para la labor que hacemos y marca la diferencia. Sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy de Noche de Lluvia. Iniciamos. Hay gente que piensa que esfuerzo títulos, que esfuerzo historias para generar audiencia y nada más lejos de la realidad, porque la realidad supera la ficción, porque tengo el compromiso de demostrarle al mundo, o al menos a los que me quieran escuchar, que la realidad es más mágica, impactante y misteriosa de lo que nos han contado. No tengo que forzar títulos, no tengo que inventarme temas, porque la providencia, la inspiración, las diosidades siempre están ahí para guiarme a través de las señales. Me preguntaba, o más bien preguntaba hace unos días a la divinidad, ¿cuál podría ser el siguiente tema de Noche de Lluvia? Y surgió esta noticia impactante. Comenzamos. Medios de comunicación como Independent publicaron hace escasos días este titular. La CIA habría encontrado el Arca de la Alianza a través de un vidente, afirman archivos desclasificados. Durante la década de los 80, la agencia estadounidense llevó a cabo proyectos experimentales que incluían el uso de espectadores remotos para localizar determinados objetos lejanos. El proyecto secreto se llamaba Sunstreak. En el cuerpo de la información podemos leer: documentos desclasificados de la CIA afirman que la mítica Arca de la Alianza de la teología judeocristiana fue localizada por un médium hace décadas en Oriente Próximo, como parte de uno de los proyectos secretos que llevó a cabo la agencia de inteligencia en la década de los 80. En una sesión de visión remota celebrada el 5 de diciembre de 1988, al espectador remoto número 32 se le encomendó la tarea de identificar este arca, según documentos de la CIA que han circulado estos días por redes sociales. Los documentos se desclasificaron por primera vez en agosto del año 2000. Al parecer, el vidente no sabía qué objeto se le había encomendado encontrar. El psíquico describió un lugar de Oriente Medio en el que supuestamente se encontraba el objeto y dijo que estaba siendo protegido por entidades, según el documento de la CIA. En palabras de ese psíquico, el objetivo es un contenedor. Este contenedor tiene otro contenedor dentro. El objetivo está hecho de madera, oro y plata. Esto es lo que dijo ese psíquico, presuntamente sin saber que intentaba encontrar el Arca de la Alianza.
asegurando tiene forma similar a un ataúd y está decorado con serafines. Este documento desclasificado de la CIA muestra varias páginas de dibujos que representan a uno de esos 4 serafines que adornan las esquinas del arca, junto con un dibujo de momias alineadas en una pared. Las imágenes de los edificios circundantes, dice el psíquico en este documento, indican la presencia de cúpulas de mezquitas. También dijo que el objeto estaba oculto bajo tierra en condiciones de oscuridad y humedad. Además, ese visor remoto número 32 sugirió que el sitio estaba habitado por personas que hablaban árabe y estaban vestidas de blanco. En palabras de este experimentador, hay un aspecto de espiritualidad, conocimiento, lecciones e historia que va mucho más allá de lo que sabemos ahora. El psíquico agregó que el arca estaba protegida por entidades que destruirían a los individuos que intentaran dañarla. En sus palabras, el objetivo está protegido por entidades y solo puede ser abierto por aquellos que están autorizados a hacerlo. Este contenedor no será o no puede ser abierto hasta que llegue el momento correcto. Los individuos que intentan abrir el contenedor haciendo palanca o golpeando son destruidos por los protectores del contenedor mediante el uso de un poder desconocido para nosotros. El propósito de este objeto, continúa diciendo el experimentador, es unir a las personas. Tiene algo que ver con la ceremonia, la memoria, el homenaje, la resurrección. Todo esto, repito, aparece en un documento desclasificado por la CIA y son palabras de un dotado psíquico al que se le encarga como objetivo localizar, sin él saberlo, un objeto que es el Arca de la Alianza. Ese experimento consistió en encargar a un espectador remoto que localizase un objeto y la información se anotó en un papel y se introdujo en un sobre. El visor remoto solo recibe la orden a nivel mental y desconoce por completo lo que está escrito en el documento. Él es guiado en el proceso por otra persona. Joe McMoneagle, suboficial jefe del Ejército de Estados Unidos y la primera persona en coordinar sesiones de visión remota para este programa secreto de la CIA, declaró al New York Post que los videntes remotos no sabían lo que contenían los sobres y, como decíamos, eran guiados a través del proceso de forma mental por otra persona. McMoneagle no cree que este caso de visión remota de búsqueda del Arca de la Alianza tenga la importancia que se le esté dando. En palabras de este experimentador, si alguien afirma que la visión remota prueba la existencia de algo como el Arca de la Alianza, debe presentar el arca para fundamentar su afirmación. Desde el punto de vista de este experto, el ejercicio de la búsqueda del Arca de la Alianza fue un entrenamiento y, según él, muy posiblemente nadie intentó comprobar la veracidad de lo que se expuso en ese experimento. Es importante señalar que McMoneagle es también conocido como el visor remoto número 1, ya que fue el primero que hizo este tipo de experimentos psíquicos en un programa secreto de la CIA. Gracias a sus habilidades, a su capacidad de viajar solo con la mente de forma sobrenatural, ayudó a identificar un buque de guerra secreto que los rusos estaban desarrollando durante la Guerra Fría. Esto es totalmente comprobable a través de esa documentación desclasificada de la CIA y de las entrevistas que en los últimos años McMoneagle ha concedido a diferentes medios de comunicación. ¿Y cómo surge todo esto de los experimentos de visión remota de la CIA? Bien, entre los años 1978 y 1995, la inteligencia de Estados Unidos, en colaboración con el Instituto de Investigaciones de Stanford, desarrolló el llamado Proyecto Stargate,
un proyecto en el que reclutaron a personas con supuestas habilidades psíquicas, parapsicológicas, para poder perfeccionar sus dones, especialmente la llamada visión remota. La visión remota es esa habilidad utilizada por el sujeto al que se le ordenó buscar el Arca de la Alianza. Es la capacidad de poder ver a distancia sin ayuda o intervención del cuerpo físico. Es el poder de viajar con la mente y visualizar a nivel mental objetos, personas, lugares, situaciones que estén en otro espacio lejano o incluso en otro tiempo histórico, lejos del experimentador. Esto de la visión remota fue una investigación que nació en el seno de la Universidad de Stanford, en donde se publicaron los primeros estudios sobre el tema, y a raíz de esa documentación, la CIA contactó con el Instituto de Investigaciones de Stanford para financiar los estudios de este tema. Se asegura que al otro lado del telón de acero, en la antigua Unión Soviética en aquella época, también se estaban llevando a cabo experimentos de visión remota y de parapsicología. De forma pública, esto es importante, Estados Unidos asegura que los resultados obtenidos durante el proyecto Stargate, en el que se invirtió más de 20 millones de dólares, supuestamente, según ellos, no habrían sido concluyentes. Pero hay también quienes señalan que estas afirmaciones de que las pruebas no funcionaron son una cortina de humo para no dar a conocer de forma internacional esta poderosa arma psíquica parapsicológica con la que contaría Estados Unidos a la fecha. En palabras de, como decíamos, el primer experimentador de visión remota, Joseph McMoneagle, lo que la CIA ha desclasificado hasta el momento, según él, es basura. Él asegura que ellos no han desclasificado nada de lo que realmente funcionó. McMoneagle lleva años concediendo entrevistas en las que relata su paso por el proyecto Stargate. Cabe destacar que los espías psíquicos como él no eran reclutados al azar, sino que se trataba de personas con algún tipo de experiencia paranormal que llevara a la inteligencia y al ejército de Estados Unidos a pensar que tenían alguna suerte de poder psíquico que se pudiera perfeccionar en este programa secreto. Y en estos años, Joseph McMoneagle ha hecho declaraciones tan polémicas como que en el proyecto Stargate le ordenaron, por ejemplo, viajar con la mente al planeta Marte de 1.000 millones de años antes de Cristo. En ese experimento en Marte le entregaron unas coordenadas específicas y asegura que vio figuras humanas, personas en un lugar con una atmósfera en completo deterioro. En sus palabras, era obvio que estas personas habían muerto por alguna razón, pero eran humanos, eran el doble de grandes que nosotros. Según el experimentador, este experto en visión remota, en Marte la vida desapareció de forma catastrófica y actualmente, afirma, quedarían estructuras antiguas como recuerdo de estos seres, estructuras entre las que señala incluso que habría pirámides marcianas que servían como refugio de estos seres. Y aunque este experimento marciano o el del Arca de la Alianza pueda dar idea al espectador de que estamos hablando de misterios que pueden rozar la fantasía, se tiene constancia de que la visión remota ha sido utilizada por Estados Unidos en asuntos tan serios como conflictos diplomáticos de gran peligrosidad. Por ejemplo, en el año 1979, unos diplomáticos de Estados Unidos fueron tomados como rehenes por un grupo de revolucionarios iraníes que ocuparon la embajada estadounidense. Esta situación se prolongó durante 15 meses, un tiempo en el que la inteligencia de Estados Unidos se sirvió de los expertos en visión remota del proyecto Stargate para monitorear a distancia, de forma parapsicológica, el estado de los rehenes, de los diplomáticos retenidos contra su voluntad en Irán.
De acuerdo con documentos desclasificados por la CIA, a través de la operación secreta Grill Flame, media docena de psíquicos, de expertos en visión remota, fueron concentrados en un viejo edificio en Maryland, desde el cual, en más de 200 ocasiones, se les pidió desplazarse de forma mental al lugar en el que estaban los rehenes en Irán. Los psíquicos tenían la orden de comprobar detalles como si estaban siendo vigilados o el estado de salud en el que se encontraban. En palabras de McMonagall, que participó en este asunto, el jefe de operaciones nos dijo: «Han secuestrado a americanos, necesitamos identificarlos». Y lo hicimos. Dijimos que había una localización separada para los rehenes y una embajada diferente donde estaban retenidos, la embajada canadiense que los protegía. Les describimos 3 individuos que no aparecían en las fotos iniciales y otro lugar donde los mantenían cautivos. Eran nuestros agentes que estaban en otra localización. Cuando uno de los rehenes fue liberado por razones médicas y vio la información que teníamos, se enfureció. Pensó que solo podíamos saber eso teniendo a un agente allí, y en ese caso, ¿por qué no liberar a los demás? Nunca le dijeron la verdad. Estados Unidos organizó una operación para poner en libertad a los rehenes en abril de 1980 y al parecer consultaron a los expertos en visión remota, pero el intento de liberación acabó en tragedia cuando, durante una tormenta de arena, un avión y un helicóptero chocaron en un área desértica. McMonagall asegura que una de las experimentadoras de visión remota, una de sus compañeras psíquicas, estaba trabajando cuando ocurrió la explosión en el desierto y se echó a llorar. Antes de que llegara la noticia del choque, ella habló de un enorme fuego que no sabía de dónde venía y dijo que allí no había supervivientes. La operación de rescate se canceló y tras intensas negociaciones los rehenes fueron liberados de forma escalonada. Regresando al experimento que hoy nos ocupa, al de la búsqueda del Arca de la Alianza, este experimento se hizo como parte del proyecto Sunstreak de la CIA, un proyecto iniciado en la década de 1980 que buscaba emplear a individuos con supuestas habilidades psíquicas para localizar objetivos distantes utilizando solo coordenadas geográficas. Mi querido amigo y maestro Javier Sierra, autor de obras como La Cena Secreta, para la investigación de su libro La Dama Azul, él estudió el asunto de la visión remota, incluso se sometió a experimentos con expertos en el tema y dio a conocer que existen técnicas para incitar a la mente a entrar en la visión remota. Tal es el caso de un sistema de sonido llamado Hemisync, una especie de frecuencia acústica que logra sincronizar los hemisferios cerebrales y que sería un paso previo necesario para tener esas experiencias bajo condiciones científicas. El propio Javier Sierra probó este sistema y asegura lo siguiente: me tumbé en una cama en el laboratorio Monroe mientras él ponía algunos sonidos. Tuve una experiencia extracorporal intensa, sentí que me elevaba y recorría un túnel blanco salpicado de corpúsculos brillantes. Cuando acabó, me sentí desorientado. Como vemos, esto de la visión remota tiene una base real. Es completamente real que se ha investigado y utilizado a nivel militar, como demuestran los documentos desclasificados por la CIA, y me queda claro que son muchos los medios que se han hecho eco de este asunto del Arca de la Alianza, pero pocos son los que citan otra pieza importante de esta historia, y esa pieza no es otra que la participación del mentalista y dotado psíquico Uri Geller. Como os conté en el episodio dedicado al caso Roswell, Uri Geller fue uno de los experimentadores psíquicos de la CIA. Uri Geller desarrolló la visión remota
para las fuerzas militares de los Estados Unidos. A la luz de los documentos desclasificados por la CIA, la inteligencia de los Estados Unidos estudió al famoso mentalista Uri Geller. En concreto, lo tuvieron trabajando en la Oficina de Investigación Naval. Entre los muchos estudios a los que fue sometido, intentaron que Uri Geller manipulara de forma mental piezas extraídas supuestamente del estrellamiento de Roswell. Toda esta información la podéis obtener de forma completa en el episodio de Noche de Lluvia podcast dedicado al caso Roswell. Y al parecer estas colaboraciones de Uri Geller como experimentador de la visión remota y como dotado psíquico que usa sus dones con intereses militares continúa en la actualidad. En enero del año 2017, la prensa internacional, especialmente la de Israel, país de origen de Uri Geller, se hacía eco de la siguiente información. La CIA admite que realizó experimentos psíquicos con Uri Geller y en el cuerpo de la información podemos leer: la CIA realizó experimentos psíquicos con el famoso mago israelí Uri Geller en la década de los 70 en un intento de convertir en arma las habilidades psíquicas, revelan documentos recientemente desclasificados. Geller fue llevado al Instituto de Investigación de Stanford en 1972 como parte del proyecto Stargate, donde fue colocado en una habitación sellada y vigilada, donde se probaron sus capacidades psíquicas. Y mucho más cercano en el tiempo, este otro titular. En junio del pasado año 2024, Uri Geller habló con el medio The Jerusalem Post para asegurar que él participó en el sistema de defensa de Israel frente al ataque con misiles que le lanzó Irán hace un año. En sus palabras: no puedo entrar en detalles, pero es un hecho, por supuesto. Fueron las fuerzas de defensa de Israel las que hicieron un trabajo increíble, pero hubo algunos sistemas en los que estuve involucrado, no puedo decir nada más. En los últimos días, medios como el New York Post mostraron incluso documentos desclasificados por la CIA donde aparecen dibujos de Uri Geller durante uno de esos experimentos de visión remota. Así, estos documentos oficiales demuestran que Uri Geller participó de forma inequívoca en el proyecto Stargate. A través de este proyecto, Estados Unidos quería comprobar si los poderes psíquicos de Uri Geller eran reales. Entre los experimentos a los que fue sometido, se le obligó, por ejemplo, a estar aislado en una habitación sellada y monitoreada desde la que le pidieron que dibujara palabras u objetos que le transmitían de forma mental usando solo poderes psíquicos. Por ejemplo, en este documento de la CIA vemos el objeto que le intentaban transmitir a Geller mentalmente y lo que él dibujó desde esa habitación aislada, exactamente el mismo objeto que habían seleccionado, una cometa, un papalote. En la nota del New York Post sobre Uri Geller y los documentos desclasificados por la CIA podemos leer: una prueba consistía en seleccionar al azar una palabra de un diccionario. La primera palabra seleccionada fue fusible. Un psíquico dibujó un petardo. La respuesta casi inmediata de Geller fue que vio un cilindro del que salía ruido. Muestran los registros de la CIA. También adivinó otros objetos, incluyendo adivinar que los círculos morados representaban un racimo de uvas. La conclusión de la CIA fue que Uri demostró su capacidad de percepción paranormal de manera convincente e inequívoca. ¿Y por qué saco a colación la participación de Uri Geller en el proyecto secreto Stargate? Porque mucho antes de que esta búsqueda del Arca de la Alianza por parte de la CIA se hiciera popular, Uri Geller ya había hablado de este tema de forma pública. En el año 2018, Uri Geller, a través de su cuenta de Twitter, afirmó saber dónde se encontraba el Arca de la Alianza. En palabras de Geller en dicho comunicado: la encontraré, marca mis palabras, será un tsunami histórico devastador y un terremoto arqueológico y teológico.
La antigua fábrica de jabón de radiestesia que ubiqué debajo de mi museo me dio la inspiración. Sí, mis queridos amigos, la oposición será enorme, pero estamos hablando de un elemento que es sagrado y nada se interpondrá en su camino para ser liberado y conmocionar al mundo en una realidad histórica bíblica. En su comunicado, Uri Geller habla de que bajo el sitio en el que él ha construido un museo en Israel, a través de sus dotes psíquicas fue capaz de ubicar una antigua fábrica de jabón del siglo XIX. Las palabras de Uri Geller en el 2018 causaron cierto revuelo en algunos medios y él ofreció declaraciones como las siguientes al medio Daily Star. La gente ha estado buscando el Arca de la Alianza durante siglos. Nadie sabe dónde está, pero yo sé dónde está. Lo he visto a través de la visión remota. Tiene 4 anillos dorados en sus esquinas. Puedo verlo claramente. Lo interesante, amigos, es que a raíz de que estos días se haya hecho popular el tema del Arca de la Alianza y la CIA, Uri Geller ha subido un comunicado a sus redes sociales, un video donde aparece con una réplica del Arca de la Alianza y donde él dice lo siguiente: Hola amigos, creé esta réplica del Arca de la Alianza para inspirarme y motivarme para encontrar el Arca de la Alianza real. Y adivinen qué, lo hicimos hace mucho tiempo. A raíz de estas palabras, son muchos los que se preguntan si Uri Geller fue el experimentador remoto número 32, el que aparece en los documentos de la CIA como la persona capaz de ver el Arca de la Alianza. De momento, este asunto es una incógnita, pero seguiremos al pendiente de cualquier actualización. Y tras haber analizado este estudio de la CIA y estos proyectos secretos de visión remota de forma pormenorizada, analicemos ahora en profundidad la historia del Arca de la Alianza, un objeto mítico que protagoniza muchas escenas de la Biblia. La primera aparece en el Éxodo, en el capítulo 24, donde podemos leer lo siguiente en relación a la confirmación de la alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé, que tuvo lugar en el monte Sinaí. Leemos en el Éxodo: El Señor le dijo a Moisés: «Sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas». Moisés se levantó y subió al monte de Dios, junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo: «Espérennos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos». Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Después de esta escena, Yahvé da instrucciones muy precisas de unos objetos que los israelitas deben confeccionar, entre ellos el Arca de la Alianza. Pongan mucha atención a este pasaje del Éxodo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «Di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote, y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles
tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Haz un arca de madera de acacia que mida 1,10 m de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 patas, 2 de un lado y 2 del otro. Haz también travesaños de madera de acacia, recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca para que pueda ser levantada por ellos y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí, en las argollas del arca, y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro que mida 1,10 m de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrados a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Este pasaje es para mí uno de los más fascinantes de la Biblia. Nos habla de un objeto muy preciso, construido con madera de acacia y oro, en el cual se deben depositar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, un arca, un objeto donde Yahvé, según el Éxodo de la Biblia, especifica muy claramente que en la parte de la tapa entre los 2 seres alados se comunicará con Moisés. Dice concretamente, y repito, allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Si nos atenemos a un análisis riguroso de estas palabras, podemos entender, al menos desde mi punto de vista, que la tapa y los ángeles son algo más que un adorno, son una especie de aparato de transmisión, de comunicación entre Yahvé y el pueblo de Israel. Veamos ahora los 2 elementos con los que se construye el arca, la madera de acacia y el oro. A nivel científico existen más de 1.400 especies de acacia. Estamos hablando de árboles y arbustos espinosos que crecen en diferentes partes del mundo, pero que están muy presentes en zonas áridas o desérticas. Tal es el caso del desierto de Negev en Israel. A nivel científico, los biólogos han encontrado propiedades únicas en la acacia, como por ejemplo que aseguran que algunas especies de acacia poseen un sistema de defensa único en el reino vegetal. En las regiones en las que hay varios conjuntos de acacia, estando sus árboles cerca unos de otros, los biólogos han detectado que si alguna acacia es abordada por un depredador, la planta reacciona químicamente, liberando sustancias que son de transferencia aérea y llegan a las otras plantas dando la señal de alarma. De inmediato, el resto de los ejemplares de ese conjunto comienzan a segregar en sus hojas una sustancia tóxica. Cambian de color las hojas, se oscurecen y son dañinas, se vuelven dañinas por contacto, por ingestión, y son hasta mortales para el depredador animal que esté en las acacias. Y si hablamos de la parte mágica o folclórica, se tiene constancia de que en la más remota antigüedad la acacia era tenida como una planta mágica, con propiedades maravillosas. Especialmente se le otorgaba la capacidad de ahuyentar la mala suerte. Tanto es así que en el Imperio egipcio usaban, por ejemplo, la madera de acacia para construir sus barcos, a fin de protegerlos mágicamente. Y si hablamos del pueblo hebreo, ellos consideraban que la madera de acacia
ahuyentaba la mala suerte, los espíritus malignos y que además tenía propiedades curativas e incluso uso cosmético para elaborar perfumes. Ellos creían que la acacia traía paz al hogar y desde luego, al haber sido seleccionada por Yahvé para construir el arca, se convirtió la acacia en símbolo de la unión con Dios. Cabe destacar que hay leyendas que aseguran que la cruz en la que fue crucificado Jesús estaba elaborada con madera de acacia, pero este asunto no aparece en la Biblia, no se especifica como tal, y es importante señalar igualmente que la acacia es un símbolo importante de la masonería. Según relata el experto Albert Fargas en su obra Términos simbólicos de la masonería, la acacia es el símbolo de la inmortalidad. Es un arbusto que nunca muere, de antigua tradición simbólica. Está presente en todas las escuelas herméticas o iniciáticas. En las leyendas de Osiris y de Mercurio ya se hace referencia a la acacia. Es el muérdago de los druidas, la rama de oro de las tradiciones grecolatinas o el salce de las sociedades secretas chinas. En masonería, la acacia está presente en la leyenda del arquitecto del Templo de Salomón, Hiram, primer maestro de la masonería operativa, en el arbusto que crece y señala el lugar donde los asesinos de Hiram han escondido su cuerpo. También es una rama de acacia lo que depositan los constructores del Templo de Salomón sobre la tumba del maestro Hiram cuando éste es enterrado. Para los francmasones significa la inmortalidad del alma, es decir, la existencia de un hilo que siempre ha existido y existirá, que une las diversas escuelas iniciáticas del mundo. Dicho de otra forma, es lo que se conoce como tradición perenne o continuidad en los misterios iniciáticos. Significa inocencia, pureza, nobleza y por lo tanto iniciación. Según Jules Bouchard, acacia deriva del griego akakia, que significa inocencia, pureza, lo cual refuerza el significado de virtud en el sentido de fortaleza propia de las escuelas iniciáticas. Por otro lado, la acacia está muy ligada al grado de maestro, tanto por lo incorruptible de su madera como por su presencia en la leyenda de Hiram, el primer maestro de la masonería. Simboliza la pureza de intenciones de la masonería que nada ni nadie puede alterar. También tiene un valor simbólico el hecho de que la corteza de las acacias repele los insectos, ya que la masonería también rechaza a los vicios. Por lo que se refiere al grado de maestro, cuando a un maestro masón se le pregunta ritualmente sobre su identidad, él responde: conozco la acacia, que significa, como el maestro Hiram, yo también he estado en la tumba, me he alzado con el conocimiento eterno de la tradición perenne y he regresado al mundo de los vivos. La acacia relaciona la leyenda de Hiram con la de Osiris, con la de Jesucristo, ya que la muerte de todos ellos no es el final, sino todo lo contrario. Tras una profunda transformación, es el comienzo de algo nuevo. En otras palabras, es el renacimiento después de la muerte simbólica. La corona de espinas de Jesucristo, que según la tradición estaba hecha con espinas de acacia, y la rama de acacia de la tumba del arquitecto Hiram, tienen la misma función simbólica. La madera de acacia es la preferida para la construcción de objetos y ornamentos sagrados: el arca de la alianza, el tabernáculo, la mesa de los panes de la proposición. Como vemos, es una madera muy especial. Veamos ahora el otro elemento del que está compuesta el arca, el oro. El oro es un elemento químico cuyo número atómico es 79. Está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso blando de color amarillo dorado. Su símbolo es Au, del latín aurum, brillante, amanecer. Además, es uno de los metales más apreciados en joyería y valorado por su rareza al ser un metal difícil de encontrar en la naturaleza.
A nivel científico se sabe que el oro se crea gracias a condiciones extremas en el núcleo de las supernovas a punto de colapsar. El oro, por tanto, nace de la explosión y la colisión de estrellas. Es, por tanto, principio y fin. Es vida, es muerte, es inmortalidad. Para todos los pueblos del mundo, desde la antigüedad a nuestros días, el oro es símbolo de poder, de riqueza, pero también de salud. Es símbolo de Dios por su brillo dorado. Es símbolo de Dios porque es perdurable, inmutable. Es muy resistente, no se oxida, no cambia con el tiempo. Simboliza el carácter inmutable de Dios. Y hay otro aspecto sumamente inquietante que se relaciona directamente con esa frase del Éxodo en la que se dice que la tapa y los serafines de oro alados del arca ayudarán o permitirán la comunicación directa de Yahvé con su pueblo. El oro es un excelente conductor eléctrico que se usa en aplicaciones de comunicaciones como teléfonos y relojes. Su alta conductividad y resistencia a la corrosión lo hacen ideal para contactos eléctricos. Bien, ya hemos visto en qué parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, se cita por primera vez el arca, cómo es, para qué servía, así como sus misteriosos materiales. Veamos ahora en qué otros pasajes bíblicos aparece el arca de la alianza. En el capítulo 35 del Éxodo se explica cómo Moisés habla con los hijos de Israel, diciéndoles lo que ha ordenado hacer, tanto el tabernáculo como el arca, y les pide que todo generoso de corazón done materiales para la construcción de los objetos, entre ellos, por supuesto, oro y madera de acacia. Y cuenta este pasaje del Éxodo que los sabios de corazón llevaron las ofrendas y que hicieron, entre otras cosas, el arca y sus varas. Y señala el Éxodo incluso al autor de estos objetos. Dice este pasaje bíblico: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Arisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. Y dice más adelante en el Éxodo: así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y ellos fueron los autores, los ejecutores del arca de la alianza, del arca del testimonio ordenada por Yahvé a Moisés. Y en el capítulo 40 del Éxodo nos confirman que Moisés puso el arca al interior del tabernáculo. Dice así: Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. En la obra Números, otro de los libros de la Biblia, nos hablan de un censo del pueblo de Israel, de los descendientes de Moisés, y en concreto, Yahvé designa a los levitas, a los descendientes de la tribu de Leví, como los protectores de su santuario, de su tabernáculo y, por supuesto, del arca. Dice así este pasaje de Números: la familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elizafán, hijo de Uziel.
A cargo de ellos estarán el arca, la mesa y el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. En la misma obra bíblica, Números, se explica cómo tienen que actuar con respecto al arca, cuando deban trasladarse. En el capítulo 4 de Números podemos leer: Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. En el mismo capítulo de Números, Yahvé advierte que todo aquel que se acerque al arca y al tabernáculo sin seguir las instrucciones que él ha dado, corre el riesgo de fallecer. Es decir, el arca es descrita como un objeto peligroso. Dice así: Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Entonces, durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto, durante todos esos años que los israelitas pasaron en el desierto, guiados por Moisés hacia la tierra prometida, tras haber escapado de la esclavitud en Egipto, fueron transportando el arca, el santuario portátil, por toda aquella región. Dentro de la tienda del tabernáculo estaba el arca de la alianza. Solo los levitas, sus protectores, podían estar cerca de ella. Solo Moisés y Aarón podían entrar a esa tienda, a ese santuario, y estar en presencia del arca. En cada traslado, al establecer el nuevo campamento, lo primero que tenían que hacer era levantar el santuario y proteger el arca en su interior, y lo último que debían desmontar al trasladarse a otro espacio era el arca. Quienes llevaban el arca de forma física se colocaban en el centro de la caravana para protegerla del resto. Solo los levitas, los descendientes de Moisés y Aarón, podían transportar el arca. Además, el arca estaba cubierta constantemente por una misteriosa nube del Señor. En el capítulo 9 de Números se dice lo siguiente: El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Y el arca de la alianza no solo era importante porque servía para comunicarse con Dios, como hemos visto anteriormente, o porque contenía los 10 mandamientos y el símbolo del pacto entre Yahvé e Israel. También era importante porque, según lo descrito en la Biblia, intuimos que el arca era un arma poderosa que protegía a los israelitas y atacaba a sus enemigos. En Números, en el capítulo 10 de este libro de la Biblia, se dice lo siguiente: Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. En la Biblia se muestra el arca protegida por el pueblo de Israel, también tras la muerte de Moisés y Aarón. Tras estos patriarcas bíblicos, le corresponde a Josué, lugarteniente de Moisés, seguir conduciendo a las tribus de Israel hacia la tierra prometida.
En el pasaje en el que llegan hasta el río Jordán, el arca vuelve a cobrar protagonismo. En el libro bíblico de Josué, en el capítulo 3, podemos leer: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pueblo del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Además de este milagro de ayudarles a cruzar el río Jordán, el arca también les ayudó a tomar la tierra de Jericó. En el mismo libro bíblico, en Josué, se explica cómo el arca fue capaz de derrumbar las murallas de Jericó. Dice así: Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieran luego al campamento, y allí pasaron la noche. Nos cuenta este pasaje bíblico que hicieron la misma operación con el arca durante 6 días, y al 7º día, en presencia del arca, el muro se derrumbó y los israelitas tomaron la ciudad. Una vez que los de Israel estaban ya establecidos en la tierra prometida, el arca del pacto seguía jugando un papel importante.
Para evitar celos, en Canaán las 12 tribus seguían protegiendo de forma rotativa el arca y la tienda del encuentro, el tabernáculo. Se acercaban regularmente al tabernáculo a hacer preguntas a Yahvé, a comunicarse con él a través del arca. Así aparece, por ejemplo, en el capítulo 20 del libro bíblico Jueces, donde se habla de un enfrentamiento entre los israelitas y los llamados hijos de Benjamín. Dice el capítulo 20 de Jueces: Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Más adelante en el mismo capítulo dice: Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: Subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces, ya en la tierra prometida, el arca seguía transmitiendo instrucciones de Yahvé al pueblo de Israel, y si nos atenemos a obras bíblicas como Hebreos, servía como contenedor de preciadas posesiones como el maná que Dios les envió para alimentarse durante la travesía en el desierto. En el capítulo 9 de Hebreos dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y aunque los israelitas protegían con mucho celo su arca sagrada, les aconteció una terrible situación: la captura del arca por parte de un pueblo enemigo, los filisteos. Esta historia bíblica aparece en el libro de Samuel. En el capítulo 4 de esta obra bíblica podemos leer: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová a los ejércitos, la que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofní y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad,
pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Estando el arca en poder de los filisteos, estos la colocaron junto al santuario de su dios principal, llamado Dagón. El libro de Samuel dice así: y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El pasaje bíblico nos cuenta que el arca no solo atacaba a la representación del dios de los filisteos, sino que desde que el arca estaba en poder de este pueblo, sufrieron enfermedades allá en cualquier lugar en el que la colocaran. En concreto, el texto bíblico asegura que el arca llenaba de tumores a la gente del lugar donde la colocaban. Este pasaje bíblico, con aquellos que hemos relatado sobre que cualquier persona que tocaba el arca sin permiso podía morir, es lo que ha hecho surgir alrededor del arca leyendas que hablan de que emite radiación. Hay otro pasaje muy inquietante que debemos mencionar, que parece ser que el arca se activaba con sacrificios de líquido vital. No voy aquí a leer pasajes completos de estos inquietantes textos de la Biblia, pero podéis encontrar referencias en capítulos como el 16 del Levítico, donde Yahvé explica puntualmente cómo deben hacerse los sacrificios y cómo se debe esparcir el líquido vital entre los objetos sagrados. Sea como fuere, continuando con nuestra historia, los filisteos deciden regresar el arca a los israelitas. Nos dice el libro de Samuel: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y ungid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Más adelante el texto bíblico nos describe cómo los levitas descubren nuevamente el arca tras 7 meses perdida. Dice así: y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. El pasaje bíblico termina diciendo que permaneció el arca en la ciudad de Kiriat Jearim durante los siguientes 20 años. Continuando con la historia del arca, esta siguió en poder de Israel hasta la aparición en escena del rey David. David fue el segundo rey del reino unificado de Israel. Fue el rey de Israel después de Saúl, y bajo su reinado nos cuenta la Biblia que la tierra de los israelitas se expandió. Conquistaron nuevos territorios, entre ellos Jerusalén. El rey David convirtió Jerusalén en la capital de su reino y quiso llevar el arca hasta esta ciudad. En el segundo libro de Samuel, en la Biblia, en el capítulo 6,
dice lo siguiente: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con gran alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y la menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Como vemos, el arca fue trasladada a la ciudad de David, y el arca atacaba, causaba la muerte de determinadas personas. Entonces, en tiempos del rey David, el arca de la alianza fue trasladada a Jerusalén. El hijo del rey David fue Salomón, quien cambió ese tabernáculo itinerante, esa tienda que podía trasladarse de un lugar a otro, por un templo que resguardara el arca y renovara el pacto con Dios. Ese templo es el mítico templo de Salomón, que fue construido, al igual que el arca, con medidas y materiales exactos transmitidos por Yahvé, por Jehová, y que fue el lugar de Jerusalén en el que se guardó el arca. En el libro bíblico Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, se da cuenta del traslado del arca al templo de Salomón en Jerusalén con las siguientes palabras: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sión, de la ciudad de David, y en el día de la fiesta solemne, en el mes de Etanim, que es el 7º mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los de Israel. Llegaron los ancianos y los sacerdotes tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca, ofreciendo en sacrificio ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar.
Después llevaron los sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Continuando con la historia del arca, en el primer libro de los Reyes se sugiere un traslado u ocultación del arca debido a la invasión del rey Sisac de Egipto. En el capítulo 14 de Reyes se dice que este monarca egipcio saquea Jerusalén, pero no se menciona el arca. En la obra bíblica Crónicas, en la segunda, en el capítulo 35, se dice que el rey Josías pide a los levitas que lleven el arca del templo de Salomón, por lo que se interpreta que había estado escondida lejos del templo de Salomón, quizá por esas invasiones egipcias. A nivel histórico y bíblico, se ha considerado que el arca permaneció en el templo de Salomón hasta el 587 a.C., cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón. A partir de este momento, la pista se pierde. Volvemos a encontrar una referencia al arca en el segundo libro de los Macabeos, donde se dice que durante la invasión babilónica que destruyó el templo de Jerusalén, el profeta Jeremías salvó el arca llevándola a una cueva. Este pasaje del libro de los Macabeos dice así: estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndoles: este lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces el Señor hará conocer nuevamente estos objetos y aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Esa montaña desde la cual Moisés vio la tierra prometida y en la cual, según este relato de la Biblia, escondió el profeta Jeremías el arca de la alianza, es el monte Nebo, situado en Jordania. A la fecha, aunque el gobierno jordano trata de proteger el lugar, se realizan allí numerosas excavaciones ilegales a fin de encontrar el arca. Es muy curioso que el historiador judío Flavio Josefo habla en su obra de la invasión romana a Jerusalén en el 63 a.C. y menciona en su obra Las guerras de los judíos que los romanos entran al lugar sagrado de Jerusalén, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, y los objetos sagrados judíos que estos invasores contemplaron los menciona Flavio Josefo, pero no menciona el arca no estaba ya en el 63 a.C. en Jerusalén entre esos objetos. El mismo autor, Flavio Josefo, nos habla también de la destrucción de Jerusalén y su templo en el 70 ya después de Cristo, y en su libro Guerras menciona el botín que los romanos se llevan del templo, pero nuevamente no aparece el arca. El arca no estaba en el templo, haciendo fuerte, por tanto, el pasaje bíblico de que el profeta Jeremías, de forma previa a todo eso, la había llevado hasta el monte Nebo. De hecho, en el Arco de Tito, un monumento que existe en Roma, cerca del Foro Romano, que es un monumento que se hizo para conmemorar esta conquista de Jerusalén, y ahí aparece ese botín del templo de Salomón. Aparece una escena donde muestran los tesoros del templo. Aparece, por ejemplo, la menorá, el candelabro de 7 brazos, pero no aparece el arca. Sin embargo, a pesar de todo, hay una frase de Flavio Josefo sobre este pasaje histórico que ha dado lugar a que muchos hablen de una segunda ubicación del arca, más allá del monte Nebo,
porque dice Flavio Josefo: pero los que fueron tomados en el templo de Jerusalén eran la figura más grande de todos, es decir, la mesa de oro, del peso de muchos talentos, el candelero también, que era de oro, y lo último de todo en el botín, se llevaron la ley de los judíos. Esta referencia a la ley de los judíos para algunos es una referencia indirecta al arca, y hay quienes piensan que el arca, por lo tanto, puede estar escondida actualmente en algún lugar de Roma, en territorio italiano o en el Vaticano. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora del Arca de la Alianza es historia del Antiguo Testamento, de antes de Cristo. Pero en la historia bíblica del Nuevo Testamento, la de Jesús de Nazaret, también es mencionada el Arca de la Alianza. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, se menciona o se muestra a Cristo como el nuevo sumo sacerdote protector del arca, e igualmente en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el libro que cierra el relato bíblico, en el libro que describe cómo será el fin, cómo será la segunda venida de Cristo, se menciona por última vez en la Biblia el arca con las siguientes palabras: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Dónde está el arca ubicada en la actualidad? No lo sabemos. Hemos hablado de la ubicación del Monte Nebo, hemos hablado de la ubicación en Roma, y tenemos que hablar de otra vía muy popular, la de los templarios. Sabemos que cuando nacen los templarios en el siglo XII, de la mano de 9 caballeros liderados por Hugo de Payens, se establecen en Jerusalén, y el rey Balduino II les destina unas dependencias cerca de los cimientos del Templo de Salomón, durante 9 años de misterio, donde la leyenda asegura que los templarios encontraron reliquias, entre ellas el Arca de la Alianza, que habrían protegido en distintos lugares de Europa, entre los que se señala Francia o Escocia o incluso Estados Unidos, ya que se asegura que los masones son herederos de los templarios y que el simbolismo de la madera de acacia en la Orden del Temple y en la masonería puede estar vinculado a que serían protectores del arca y que podrían estar protegiéndola a la fecha en Estados Unidos. La cuarta teoría que voy a exponer sobre el lugar en el que podría estar ubicada el arca es una de las más apasionantes y seductoras, la teoría etíope. Existe un libro llamado Kebra Nagast, libro de la gloria de los reyes de Etiopía, que habla de la monarquía de esta región africana. Es un libro datado en el siglo XIV y basado en informaciones al parecer mucho más antiguas. En el primer libro Reyes de la Biblia se cuenta de la relación entre la reina de Saba y el rey Salomón. La Biblia dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia,
y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Y más adelante nos dice el mismo pasaje: y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Lo que dice el libro sagrado conocido como Kebra Nagast es que la reina de Saba regresa a su tierra embarazada del rey Salomón. Según las leyendas etíopes, la reina de Saba, según el Kebra Nagast, habría dado a luz a un hijo del rey Salomón al que llamaron Menelik. Dice el Kebra Nagast que Menelik, ya adulto, viajó a conocer a su padre y éste le regaló una copia del Arca de la Alianza para que la llevara a su tierra, pero el relato dice que Menelik habría intercambiado la copia por el arca auténtica y la habría llevado, la verdadera, a Aksum, Etiopía, donde según algunas versiones permanecería a la fecha en la iglesia de Santa María de Sion. La reina de Saba, según el Kebra Nagast, proclamó a Menelik como rey de un pueblo elegido por Dios a través de ese arca, como fundador de la Iglesia Ortodoxa Copta Etíope y base de la legitimidad de la dinastía salomónica en Etiopía. A partir de los años 80 del pasado siglo, investigadores como Graham Hancock o mi querido Juan José Benítez han tratado de descubrir la presencia del Arca de la Alianza en Aksum. Han conseguido recabar leyendas etíopes en las que se asegura que el arca está en Aksum, en Santa María de Sion, y que a la fecha es allí cuidada por un sacerdote. Este sacerdote, según sus tradiciones, sería un descendiente de los levitas, los únicos que en la Biblia podían tocar el arca. Este sacerdote, a la fecha, sería la única persona a quien se le permitiría ver el arca guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion en Aksum, Etiopía. Es inquietante también constatar que la historia del Arca de la Alianza está en el centro de la religiosidad de los cristianos coptos etíopes, porque se puede constatar que en cada uno de los 20.000 templos coptos de Etiopía se contiene una réplica del Arca de la Alianza. En el año 2009 hubo una conmoción mundial cuando el patriarca copto de Etiopía aseguró públicamente que él había visto el Arca de la Alianza. Las declaraciones de este patriarca, Abuna Paulos, fueron: he visto el Arca de la Alianza y su estado de conservación es bueno. Paulos así lo manifestó durante la presentación de la construcción en la ciudad santa etíope de Aksum del Museo del Arca de la Alianza, una iniciativa de su patriarcado, y dio a conocer otros detalles con las siguientes palabras: el Arca de la Alianza lleva 3.000 años en Etiopía y continúa allí, a donde llegó por un milagro y donde permanecerá por la gracia de Dios. Paulo señaló que no podía decir dónde se encuentra el arca, pero sí asegurar que la ha visto y que es como está descrita en la Biblia. En sus palabras, no está hecha con la mano del hombre, es algo que Dios bendijo para que sea así. La he visto con un sentimiento de humildad, no con orgullo, sino con ese sentimiento que se tiene cuando se va a la iglesia, con humildad y sin arrogancia. Es importante señalar, amigos, otro dato que suele pasar muy desapercibido. La prensa internacional también se ha hecho eco en los últimos años de ataques terribles en Aksum, cuyo fin último sería, para los teóricos de la conspiración, recuperar el arca. En el año 2021 la prensa internacional hablaba de más de 800 fallecidos en ataques a la ciudad más sagrada de Etiopía, en ataques donde las personas habrían fallecido en la iglesia en la que supuestamente se resguarda el arca y que se bloqueó la presencia de la prensa internacional, según medios tan prestigiosos como Associated Press, a fin de ocultar la verdad.
Estos días, con la noticia de que el experimentador remoto de la CIA vio cúpulas y personas vestidas de blanco en el lugar donde supuestamente se protege el Arca de la Alianza, muchos han vuelto su mirada hacia Etiopía, porque Santa María de Sion, la iglesia de Aksum de la tradición del Arca, tiene cúpulas y en sus alrededores hay personas vestidas de blanco. Sin embargo, también hay quienes han volteado su mirada hacia Tierra Santa, hacia el lugar señalado por Uri Geller, donde también hay cúpulas y personas vestidas de blanco, donde las autoridades israelíes prohíben a la fecha excavar en torno al monte del templo o explanada de las mezquitas, el lugar central de la religiosidad de Jerusalén y del antiguo templo de Salomón, donde teóricos psíquicos como Uri Geller aseguran que estaría el arca. A la fecha, el Arca de la Alianza continúa siendo uno de los misterios más sagrados del cristianismo, de la tradición judeocristiana, y quizá deba permanecer por siempre así, como un misterio apasionante que nos abre la mente y que nos invita a seguir buscando, a seguir creciendo, a seguir defendiendo que la verdad es mucho más grande y apasionante de lo que nos han contado. Muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.